Hola amigos, bienvenidos a Relatos y Leyendas. Hoy les vamos a contar una historia verídica o basada en hechos reales. Esto sucedió en Silao, Guanajuato. Vamos a comenzar. La historia se titula La Ouija. Esto me pasó a mi hermana y a mí. Una vez mi hermana, desesperada, me dijo que ella quería sacarse la lotería, el tris, el melate, y yo le dije, mejor ponte a trabajar para que tengas lo que necesitas. Entonces me dijo que ella se quería comprar una ouija. Yo le dije que no, que porque eso era malo. Entonces ella tenía 3 niñas. Yo le dije que no, que por sus niñas no lo hiciera. Ella no me hizo caso. De rato ya llegó con la ouija y me dijo que qué haría, que ella no la sabía manejar. Me dijo que le iba a hablar a un vecino que él se dedicaba a eso. Entonces fue a buscarlo y lo trajo para su casa. Yo le dije que yo no quería estar ahí y me dijo a mí el muchacho que solo estuviera para apuntar las letras que iban a salir ahí, y yo con miedo y todo me quedé ahí a apuntar. Entonces cuando ya terminaron ellos de lo que iban a hacer, me dijo mi hermana que en dónde la pondría. Yo le dije, pues, sácala de aquí, llévatela para arriba, arriba no tienes nada. Se la llevó y la colgó allá arriba en una varilla. Entonces, en la mañana me dijo que escuchó en la noche que andaban como unos puercos corriendo y gritando arriba del techo. Yo le dije que no, que era la cosa mala por haber comprado eso. Entonces, ella no me hizo caso tampoco y le dije que ya la tirara o le hiciera algo. Entonces, cuando ella no estaba, una de sus niñas, la más grande, llegaba y se metía a la casa. Cuando yo veía, la niña ya estaba con la tabla, jugando. Yo le dije a mi hermana que no, que eso no estaba bien, porque le iba a pasar algo a la niña. Entonces empezó ella a estar más pobre y más pobre. Y le dije que mejor sacara eso de ahí, que ya no anduviera pensando en sacarse el dinero, ganarse la lotería, que se pusiera a trabajar y ya es lo que Dios le diera. Entonces dijo que entonces cómo le haría. Le dije, pues québrala, quémala o lo que sea. Entonces, no, ella no me hizo caso y yo le dije que me la diera, que yo la iba a quemar. La saqué para afuera porque ya estaban pasando muchas cosas feas en su casa. Antes de eso, yo entré a su casa y le iba a tender sus camas y debajo de una cama escuché que me gruñó un perro. Como mi hermana no tenía animales, yo me salí corriendo y le dije que cuando se fuera a trabajar me trajera a las niñas, que yo ya no iba a entrar a su casa. Entonces fue cuando empezaron a pasar más cosas malas, le dije que me la sacara, que yo la iba a quemar. La puse en la glorieta que está enfrente de mi casa y la bañé de gasolina. Y le aventé un cerillo, pero no se quería quemar. Duró mucho prendida y no se quemó. Esperé que se enfriara y traje más gasolina y le puse mucha gasolina y la dejé que se remojara. Cuando ya estaba bien remojada, le prendí y ahí me estuve moviéndola para que se quemara. Cuando ya se quemó, ya la tiré en un barbecho que está a un lado. Lo tiré ahí y ya mi hermana desde ese tiempo, ella ya no es la misma. Ella era una mujer muy elegante, muy bien arreglada.
Después de eso, mi hermana, pobre, casi nunca tiene para comer, muy mal vestida, no se peina, la corrieron del trabajo. Y yo le dije que eso era por andar haciendo cosas que ella no sabía ni cómo se usaban, que mejor ya se quedara en paz. Y ahora sus hijas ahora tienen muñecos de esos que se llaman troll. Las niñas les ponen vasitos con sangre, les ponen monedas, cigarros, dulces, pero yo ya no voy a su casa, porque a mí me da miedo. Y bueno amigos, eso fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denle like, comenten si quieren que su historia sea grabada en un video. Y bueno, hasta la próxima historia. Bye.